Vamos con la clase del día de hoy. Esta clase ha surgido del último tema sobre los últimos tiempos, y es que tiene que ver con una de las parábolas, la parábola del trigo y la cizaña. En realidad es un tema que no es muy complicado y es algo que ya hemos tocado en otras clases, en otros estudios, en series, pero nunca lo había tenido así solo, exclusivo para hablar de esto. Y es que es muy importante las parábolas que ha mencionado Yeshua, y más aquellas que le ha dado él mismo una explicación, tal cual esta, que no solamente la relata, sino que además explica a sus discípulos, a solas obviamente, qué significa, ¿verdad? Y no tiene otra cosa que ver más que el misterio del reino en esta tierra y su culminación, pero que lamentablemente, ¿verdad? Tiene su propio desafío este reino que el Mesías ha acercado, ¿verdad? Tiene su desafío, tiene su parte oscura, puesto que el enemigo, ¿verdad? El Dios de este mundo, como dice la Escritura, o el príncipe de este mundo, intenta cegar a creyentes, intenta traer oscuridad. Y pues bueno, vamos a rescatar algunas cosas importantes de esta parábola y vamos a seguir recordando y esperanzados también en que un día va a venir el momento en donde va a concluir esta parábola. Esta parábola ya tiene, como otras más, ya tiene un recorrido de 2000 años, fíjense nada más, 2000 años que se está llevando a cabo la historia de esta parábola. Y bueno, puse aquí de entrada el verso 38 en Mateo 13 sobre la parábola, donde dice: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno, del malo. Aquí vemos una foto, ¿verdad?, en donde alguien trató de asemejar el campo de trigo, y donde de pronto crece de entre el trigo maleza, ¿verdad? Una planta que no tiene fruto, pero que ahí está, y que, vamos, está mezclado, ¿verdad? Y va a llegar el momento de la separación. Hemos hablado de esto también antes, o ha estado llegando el momento de la separación. Todavía no ha venido la cosecha, todavía no ha venido el juicio, todavía no ha venido la gran cosecha, sino que ahorita está el momento de la separación. Apenas se comienza a distinguir qué es trigo y qué es cizaña. Vamos a tratar de entender efectivamente qué es trigo y qué es cizaña, quiénes son los hijos del reino, quiénes son los hijos del maligno. Esta parábola es muy muy interesante. Bueno, voy a ir leyendo como lo hacemos regularmente en los estudios. La parábola del trigo y la cizaña es una de las más claras evidencias en donde Yeshua revela que el reino de los cielos comienza o inicia su vigencia desde el día que él predica el mensaje de la buena nueva, lo que se conoce como el evangelio, las buenas nuevas. Es evidente que esta parábola no deja a duda de que el reino de los cielos que tanto se esperaba, el reino mesiánico, la era mesiánica, el reino que el Eterno iba a acercar, definitivamente comenzó en el primer siglo, cuando Yeshua comenzó a anunciar el mensaje de la buena nueva de hacer teshuvá. Déjenme decirles que yo he escuchado algunos sermones e incluso predicadores dentro del mesianismo, dentro del efrainismo, que tratan de explicar las parábolas supuestamente desde el punto de vista hebraico y todo este asunto, pero que irónicamente dicen todo lo contrario. Están diciendo que estas parábolas están diciendo que el reino no se ha establecido y que viene hacia el futuro. Y una vez escuché hace algunos meses un predicador más o menos importante, efraimita, en Estados Unidos, del movimiento efraimita o efrainita, en donde hace un estudio de 3 clases para explicar las parábolas, pero realmente no lee las parábolas, solamente está citando las parábolas y está hablando, ya saben, de la versión efrainita, ¿verdad?, de las 10 tribus, se la pasa hablando de las 10 tribus y todo este asunto, pero nunca lee la parábola. Cuando la va a empezar a hablar, empieza a irse por otro camino y empieza a hablar, ya saben, lo que el movimiento efrainita de hace algunas décadas ha predicado,
que surge el movimiento shavetayano al final del siglo XVII. Pero lo interesante es de que obviamente no le pueden dar lectura completa y leer su explicación, porque ahí Yeshua está diciendo que no hay reino para el futuro, que es el reino que haya venido cuando Él predica la buena nueva. Y esa es una de las cosas importantes de esta parábola. ¿Okay? Clara evidencia donde Yeshua revela que el reino de los cielos comenzó desde que Él inició el mensaje de la buena nueva. Ya hemos dicho que este mensaje fue la controversia del primer siglo respecto a la esperanza mesiánica. Hemos estudiado que el Israel del primer siglo había sido adoctrinado por el judaísmo rabínico. En su mayoría estaba también la escuela saducea, pero era más popular la farisea. ¿Se acuerdan? Yeshua siempre traía un debate, especialmente con esos líderes, ¿verdad? Cuidados de los fariseos, cuidados de los saduceos, cuidado con los escribas, todo este asunto. Y ya hemos hablado de esta controversia, ¿verdad? Esta controversia que se dio en el primer siglo y que fue el parteaguas en la fe israelita en el primer siglo. Todos tenían esperanza y estaban esperanzados en lo que habían sido enseñados por los fariseos sobre la era mesiánica, y todos esperaban la misma cosa. Cuando viene Yeshua, rompe con todo esto, viene a romper estratagemas, ¿verdad? Rompe moldes, rompe estructuras, pensamientos, la misma religión, rompe los dos grandes monopolios dentro de Israel, que es el culto en Samaria y el culto en Judea, y Él empieza a trazar lo que realmente es la fe, y Él empieza a poner una roca, una piedra, una roca en donde dice, aquí está el fundamento, que era Él y su enseñanza, y de ahí va a partir entonces el verdadero Israel, ¿verdad? Habiendo regresado al Padre y creyendo en ese Mesías que había regresado, que había venido. Bueno, el caso es de que hubo una gran controversia, y ahora esta gran controversia nos ayuda también a entender que desde el primer siglo ya había, por cierto, cizaña, ¿verdad? Que se contraponía al trigo. Sigo leyendo. El mensaje del reino fue algo que causó división entre dos grupos que Yeshua mencionó en la parábola del trigo y la cizaña. Los hijos del reino o el trigo, en este caso, el trigo, los hijos del reino, o los hijos del maligno, que es la cizaña. Ya sabemos que en efecto Él dijo que había venido a traer esta división por causa del mismo reino, para así probar cuáles plantas son del Padre y cuáles no, o en otras palabras, qué tipo de tierra es la que ha recibido este mensaje. Vamos a comenzar recordando la definición y propósito de las parábolas. ¿Okay? ¿Qué es una parábola? ¿Cuál es el entendimiento de qué es esto de una parábola? Hay dos palabras que tengo aquí en griego y en hebreo. La que se usa en el Brit Hadashah es parabolé en griego, del diccionario de Strong 3850, y habla de una similitud. Similitud, narración ficticia, dice. Un símbolo, un símbolo de la vida común conllevado uno moralmente. ¿Okay? Sentido figurado, comparación, parábola, refrán, símbolo. En hebreo la correspondencia de esta palabra es mashal, donde vienen los mashalim, ¿se acuerdan? Los proverbios, los refranes de Salomón. En el diccionario de Strong es 4912. Mashal de 4910 dice algún sentido original de superioridad en acción mental. Propiamente máxima substanciosa, que no nada más no es una máxima, sino además tiene sustancia, ¿verdad? Usualmente dice de naturaleza, dice aquí símil, como adagio, poema, discurso, ejemplo, escarmiento, parábola, proverbio, refrán. ¿Qué es una parábola? Es un símil, es una comparación, es un ejemplo, es un discurso. ¿Okay? Dentro de la tradición judía se menciona que es un relato o un cuento que no necesariamente es verdadero,
pero que trae dentro de sí un mensaje importante, ¿verdad? Sustancioso. Eso es una parábola. Mashal en hebreo, parabolé en griego, un símil, un ejemplo, un discurso, algo figurado, un sentido figurado, una comparación, un refrán. ¿Ok? Y ese es un lenguaje muy común en la Escritura, porque es un lenguaje muy común del Eterno. El Eterno siempre habló por parábolas, todos los profetas. Los escritos antiguos siempre encontramos parábolas. Es más, en Génesis, aunque es un libro que habla de la creación, es un relato de la vida de los patriarcas, también encontramos ahí similitudes, ¿verdad? Respecto al pueblo de Israel en el futuro. Encontramos en libros proféticos sobre todo, el tal mencionado libro de Enoch, por ejemplo, también hay muchas parábolas, ¿verdad? Los profetas, todos los profetas, desde el primero que fue el profeta Joel, todo el tiempo parábolas. Uno de los libros más sustanciosos en este tipo de vocabulario y muy ricos en parábolas es el libro de Ezequiel y es el libro de Isaías y también el de Daniel, ¿verdad? Con muchas figuras, con muchas parábolas, con muchos midrashim, les llaman también, alegorías. Entonces, Yeshua usó las parábolas y pues nada más y nada menos, ¿verdad? Él es la palabra viviente, imagínense, él iba a llegar a hablar de esta misma forma, haciendo uso de similitudes. ¿Y cuál era el propósito de las parábolas, por cierto? ¿Ustedes saben cuál es el propósito de las parábolas? Fíjense lo que vamos a ver por acá. Propósito de la parábola. Aunque en la teología los presbíteros mencionan una y otra vez que las parábolas son una forma divina de enseñar los misterios de forma muy clara para que todos entiendan el mensaje, Yeshua dice todo lo contrario. Fíjense que yo he escuchado a muchos predicadores que, sobre todo en el cristianismo, que dicen que Yeshua habló un lenguaje muy sencillo que hasta los niños podían entender, que por eso son parábolas para que todos entendieran el mensaje. Sin embargo, vemos que en realidad es todo lo contrario. Vean lo que dice Yeshua, y voy a citar Mateo 13, del 10 en adelante. Dice, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en símiles, en parábolas, en refranes? Él respondió y dijo, porque a vosotros, vean, a ustedes ha sido dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no ha sido dado. Porque al que tiene le será dado y tendrá más que suficiente, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por esto dice, les hablo a ellos en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Y se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, de oído oiréis y no entenderéis. ¿Qué les parece? Van a oír, pero no van a entender. Viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos. No sea que vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Pero dichosos vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Qué les parece? De hecho, en el libro de los profetas, cuando ustedes estudian los profetas, y ya nos tocó estudiar los profetas, están los libros proféticos grabados, sobre todo Isaías y Ezequiel, son unos libros bastante densos, con una cantidad de alegorías, ¿verdad? Libros muy complicados que hay que de veras rascarle lo más que se pueda para poder entender todos los símiles que hay ahí, las parábolas, los refranes, las figuras. Y es uno de los grandes problemas que ha ocurrido finalmente dentro del judaísmo después de no decidirse por cuál interpretación basarse. Dijeron simplemente lo literal. Lo que se lee, así va a ser. ¿Pero por qué? Porque también había un problema, ¿verdad? Sus corazones estaban endurecidos, dice aquí. Y cuando hay un corazón endurecido, es un corazón que en realidad tiene orgullo. Y si ese corazón tiene orgullo, en realidad se va a jactar de que lo sabe, pero realmente no sabe nada. Y cuando escuche una parábola, simplemente va a ser indiferente y lo va a tomar
de una forma agresiva y va a responder de una forma agresiva y finalmente no va a comprender nada, pero se va a quedar en su orgullo. Fíjense que los famosos sabios de Israel, ¿verdad? Cuídense por aquí entre comillas, porque parece que tienen mucha sabiduría, pero a la hora de la hora no comprenden nada. Ahora, déjenme decirles que la Escritura también da testimonio que los mismos discípulos estaban también de una forma endurecidos por causa de la cizaña, por causa de la tradición y de las enseñanzas de los hombres. E incluso la Escritura da testimonio de que se acercaban a ellos y le preguntaban, enséñanos la parábola, y es que no entendimos. Incluso Yeshua los llega a reprender, le dice, ¿tampoco vosotros entendéis? ¿Se acuerdan que hay textos donde les dicen, tampoco vosotros entendéis? ¿Verdad? ¿Acaso estaban sin entendimiento? Y eso es algo fuerte, ¿verdad? Pero vean cuál es la gran diferencia. Que los discípulos eran como niños y no importaba que ellos se sintieran avergonzados, ridículos o de una forma tontos y dijeran, pues sí, nos quedamos con la boca abierta, por favor enséñanos, queremos conocer los misterios. Esa es la gran diferencia de aquellos que respondían con enojo, ¿verdad?, con desprecio y se sentían muy sabios y se cerraban. No fueron humildes para decir, explícanos, maestro, no entendemos, somos como niños, explícanos. Unos no se humillaron, otros sí, ¿verdad? En el caso de los discípulos, eso hizo la gran diferencia. Por eso Yeshua, cuando ora al Padre, ¿verdad?, dice que se alegra, dice que exalta al Padre, dice, bendito eres tú porque le diste estas cosas a los niños. Cuando habla de los niños se refería a sus discípulos, que aquellos que actuaban como niños inocentes, ¿verdad?, que no tenían orgullo, que no tenían jactancia, que decían queremos saber. Y eso es algo que la verdad hace falta día a día y hay que estar trabajando con esto, ¿verdad? Llegamos de pronto a imitar a los sabios, pero es algo que es parte de la naturaleza caída y hay que estar luchando siempre con esto. Aprender mucho de los discípulos tuvieron ese interés. El propósito de las parábolas entonces era que el Mesías estaba codificando, estaba escondiendo el mensaje en figuras, en relatos, para que ellos no entendieran, vean, para que Israel no entendiera. ¿Qué les parece? Era la prueba, podríamos decir, era el examen final. Yeshua lo que estaba haciendo era, aquí yo voy a saber quién realmente es humilde de corazón, ¿verdad?, de espíritu, pobre de espíritu, y va a buscar, y va a entender. Y también él decía, pero aquí también voy a ver quién realmente está muy adoctrinado, quién está lleno de cizaña, quién realmente no es una planta que el Padre plantó, y aquí se va a notar. Es muy interesante, para eso eran las parábolas. Estaban misterios escondidos y que solamente eran revelados a aquellos que tenían la humildad de preguntar y decir, muéstranos lo que significa. Sigo leyendo. Bien, un símil o parábola era en realidad una historia construida que Yeshua usaba para mostrar de forma codificada el reino de los cielos y otros misterios. Estas historias, llamadas símil, es un lenguaje que el Eterno ha usado desde siempre. El lenguaje de los profetas es igual. El Eterno hablaba por medio de los profetas, usando siempre las parábolas. David mismo no entendió cuando el profeta Natán le mostró una parábola. Cuando Natán le reveló que era él el personaje de esa parábola, entonces comprendió e hizo lo correspondiente. ¿Se acuerdan esta ocasión, verdad, cuando viene el profeta delante de David? Y le empieza a contar, ¿verdad?, una parábola. He aquí un varón que tenía, ¿verdad? Y otro varón que tenía las ovejas y la ovejita del otro. Y David empieza a escuchar como juez de Israel, como rey de Israel. Y al final que dice, que ese hombre se ha destruido, ¿verdad? Pecó, no es posible, injusto. Y no tenía ni idea de que estaban hablando de él. Qué cosa más fuerte. Ahora, ¿cuál fue aquí la diferencia? Por ejemplo, entre la actitud de la actitud de Saúl y la actitud de David. Cuando David
recibía a Samuel y le hablaba o en parábolas o le reprendía, él se quería escapar de la culpa, ¿verdad? Y se quería esconder y no, es que yo quise hacer bien, es que mira, yo hice esto porque esto y porque el otro. El asunto con David es de que entendió, ¿verdad? Y dijo, oh, soy yo. Así es, Saúl se justificaba, ¿verdad? Y David decía, ese soy yo. Y de pronto cae, ¿verdad? Y llora y ora y empieza a pedir misericordia porque él sabía que esto le podía traer la muerte misma. Ya hemos hablado de esto, esa es la gran diferencia. Este patrón se ha seguido siglo tras siglo en el pueblo de Israel, antes del pueblo de Israel y después del pueblo de Israel hasta el día de hoy. Más nos vale tener el corazón de David y reconocer, de veras, cuando hay un error, reconocer, sí, es un error. Tenemos que reconocerlo, porque el orgullo entonces nos puede llevar a la perdición. David nos enseña justamente eso. Cuando él, vean, entiende la parábola, cuando él le dice, fíjense que él no se hace loco, ¿verdad? No dice, pues, ¿y por qué? No, a ver, ¿yo qué he hecho? No hay nada, no, estás inventando. No le dijo nada al profeta. No le dijo, exagera, ¿sabes qué? Ya, lárgate de mi casa, no te quiero ver aquí. No se enojó tampoco, ¿verdad? No dijo, eres un falso profeta, vete, traigan mis profetas, yo quiero escuchar. No, él dijo, efectivamente, soy yo, lo reconozco, y he pecado contra el Padre. Ahí está el Salmo 51, ¿verdad? Cuando se habla de su transgresión. Los discípulos hicieron lo mismo, y aquí está la diferencia. Finalmente, eso nos enseña mucho a ir entendiendo y a ir posicionando en dónde vamos a estar, en la cizaña o en el trigo. Trigo o cizaña, ¿qué es el trigo? ¿Verdad? ¿Qué es el trigo? Bien, vamos a seguir. Dice, en los libros proféticos encontramos cientos o miles de mashalim sobre el reino de Yeshua, sobre el verdadero templo, sobre la restauración, sobre la nueva creación, sobre la redención y muchos temas más. Es un gran problema lo que se hace con los libros proféticos de no hacer una diferencia de una profecía por cumplirse dentro de la historia y un mashal o una parábola entre líneas que hablan de los misterios mesiánicos en Yeshua. Esto es bien importante, ¿ok? Porque en el libro de los profetas encontramos efectivamente revelación sobre lo que el pueblo de Israel iba a sufrir, o iba a bendecirse, o iba a padecer, ¿verdad? O etcétera, respecto al futuro, desde la época de Moisés, cuando él da profecía. También Jacob lo hizo. En el libro de los profetas encontramos muchas profecías que se iban a cumplir en el tiempo de la historia que iba transcurriendo. Pero también en el libro de los profetas encontramos una cantidad importante de mashalim, de parábolas, de figuras, de similitudes, que estaban haciendo referencia al Mesías. Eso es bien importante cuando estudiamos los profetas, sobre todo cuando empezamos con Isaías, lo dijimos una y otra vez. Es importante notar cuándo es una figura, cuándo es una parábola que está apuntando hacia el Mesías y cómo se va a cumplir. Porque lamentablemente en el judaísmo casi se brincaron todo esto, llegaron a la conclusión de que nada de eso tiene que verse o hacerse espiritualizado, sino que ellos dijeron tiene que ser literal tal cual, tiene que ser literal tal cual, y entonces se han enfrascado lamentablemente, ¿verdad? Y eso también es parte de la cizaña, se han enfrascado en los cumplimientos literales totales, y ese es un problema enorme. Y aquí está, uno de los más grandes errores de la escuela farisea, hoy rabínica, es de que después de indagar y buscar formas de entender su fe, se han decidido por esperar los cumplimientos proféticos, todos de forma literal hacia el futuro. Esto también ha sido contagiado a creyentes en Yeshua, hoy día, ignorando así todas las figuras y revelaciones del reino en los profetas del Tanaj. El peor del caso, como lo hemos dicho antes, es de que este tipo de pensamiento está siendo hoy día transferido a los creyentes en Yeshua. Eso es muy lamentable, porque muchos hoy día
están adoptando el pensamiento rabínico y pensando que las profecías del Tanaj no tienen nada que ver, ¿verdad?, con ninguna espiritualización o en un sentido con ningún reino espiritual aquí en la tierra o nada de eso, y están diciendo que el Mesías no reina y que tiene que venir a reinar en el futuro, a establecer su reino y a cumplir literalmente lo que está en los profetas. Pero entonces ese es un gran problema, porque una cosa son los cumplimientos literales, proféticos en la historia que se fueron llevando a cabo, y otra cosa son las similitudes que hay, o las parábolas respecto al reino de los cielos. Yeshua se la pasó también citando, esta profecía se ha cumplido, esta profecía se ha cumplido. Fíjense que él no nombra todas las profecías que se han cumplido tal cual, porque unas tenían que ver con un cumplimiento literal en la historia, y otras tenían que ver directamente como parábolas sobre él, su cumplimiento cuando él estaba anunciando su mensaje. Bueno, continúo leyendo. Hoy, en el análisis de la parábola del trigo y la cizaña, reafirmaremos lo que ya hemos entendido por boca de Yeshua sobre el reino, pero además nos deleitaremos más sobre el momento de la culminación de los eventos, ya que estamos con temas de los últimos tiempos. Debemos esforzarnos en mantenernos dentro del campo sembrado por Yeshua, del campo que no solo da trigo, sino que sigue produciendo fruto, porque de pronto unos siendo trigo, y eso dice la Escritura, apostatan, pasan a ser cizaña y se acaba el fruto. Y entonces cuando pasan a ser cizaña, entonces se acaba la enseñanza del Mesías y comienza una enseñanza extraña. Hoy, como en toda la historia de la humanidad, simplemente hay de dos: ser o no ser, ser hijo de luz o ser de las tinieblas, hijo de Elohim o del diablo, ser trigo o cizaña, reconocer a Yeshua como rey o rechazarlo, haber recibido el reino y estar inmerso en él, o simplemente no recibirlo y esperar un reino en el futuro. El libro de Apocalipsis dice que hay quienes en realidad ya están camino a la condenación al no estar inscritos en el libro de la vida del Cordero y han sido vasos de deshonra, Apocalipsis 13:8. Hay quienes han sido predestinados para motivos de redención, como Shaul lo menciona respecto a Israel. Ayer mencionamos esto, ¿verdad? Como Israel, y sobre todo el remanente, ha sido predestinado para ser un medio de redención. Pero habemos de las naciones quienes somos invitados somos invitados y solo se nos recuerda: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. O sea, finalmente lo vamos a ver también cuál sería la correspondencia en el trigo, y lo podemos adelantar: el que permanece siendo trigo hasta el final será cosechado, pero el que deja de ser trigo y se convierte en cizaña, habiendo sido seducido por el Satán, entonces será lanzado al lago de fuego. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, dice Apocalipsis 3:5. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus malahim, de sus ángeles. Fíjense qué interesante. No podemos conformarnos con decir: ya soy salvo, siempre salvo, ya soy trigo para siempre y voy a ser redimido aquel día. No, porque la Escritura dice: cuidado. Y vamos a ver textos más adelante en donde advierten que tengamos cuidado. Al menos se dice, ¿verdad?, en el primer siglo hacia el futuro: cuidado con los falsos profetas, los falsos maestros, los lobos que entran, obreros fraudulentos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es una realidad. Desde el primer siglo comenzó la introducción de la cizaña en los creyentes, y muchos creyentes dejaron de creer por fe y permanecer en el pacto de fe a través del Mesías, y empezaron a creer que era por obras. Ya hemos hablado también mucho de este tema. Hay que velar y estar atentos, ¿verdad?, como dice Víctor. Trigo, cizaña y el fin de la edad. Ahora, la parábola del trigo y la cizaña es bien interesante porque habla de una forma bien clara. Bueno, Yeshua ya la explicó, no tenemos por qué tener duda, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver cómo la explicó él, pero es algo sensacional, es algo formidable cuando él explica la parábola de la cizaña, del trigo y la cizaña.
Para nuestra bendición, la parábola del trigo y la cizaña fue explicada por el mismo Mesías. Esto quiere decir que no especularemos, sino que comprenderemos el misterio y la promesa redentora final. Dice por acá, yo tengo una duda, ¿se puede ser? Sí, nosotros qué éramos cuando estábamos perdidos en el mundo. Dice la Escritura que éramos animales del campo, o que éramos olivo silvestre, o que éramos, ¿qué más? Etcétera. De hecho hay más figuras en la Escritura, ¿verdad? De que estábamos perdidos en el mundo, ¿verdad? De que estábamos extraviados, éramos hijos de las tinieblas, así dice Shaul, que estábamos confinados, ¿verdad? Al Satán y a las tinieblas. ¿Y qué pasa cuando somos encontrados por Elohim? Entonces pasamos a ser ovejas del prado del Mashiach, pasamos a ser trigo, efectivamente. O también dice la Escritura que hay quienes eran trigo o quienes eran olivo natural. Pero ¿qué pasó con esas ramas? Que fueron desgajadas por incredulidad. Entonces, eso dice la Escritura. La verdad es que y no lo dice una sola vez, lo dice todo el tiempo. En todo el tiempo de la vida de Israel también se les dijo así, ¿verdad? Vosotros eras esto, y si después llegaron a hacer esto. Y solamente el que permanece fiel, ¿verdad? Es el que va a llegar a alcanzar todo. Bien, dice, éramos enemigos del Padre, así es, y por medio de Yeshua fuimos reconciliados. Ese es el mensaje de la buena nueva. Bien, amamos más al mundo, ¿verdad?, que al Eterno. Antes éramos un caso perdido. De hecho, ustedes pueden ver gente que está totalmente perdida y que aunque se le haya dicho ahorita quiere seguir perdida, pero no sabemos, a lo mejor de un momento a otro mañana el Eterno las prueba y las llama y pasan a ser ovejas. Ayer eran lobos y pasan a ser ovejas mañana. Así éramos nosotros, ovejas negras, hasta brillábamos de negrura, ¿no? Hasta brillábamos de negrura, pero después el Eterno nos lava con la sangre del Cordero y somos ovejas de su prado. Qué hermoso, ¿no? Bien, vamos a leer y vamos a la parábola que está relatada y ahorita vamos a ver su interpretación. ¿Ok? Dice por acá, en el cristianismo aprendí que el trigo siempre era trigo, y también sí, esa es parte de la teología, porque seguramente en la calvinista ellos dicen los perdidos para siempre y los salvos para siempre, pero la Escritura no dice eso. Así es Israel, yo también me enseñaron eso. Así es, sí, es en la iglesia calvinista, yo tuve muchos años ahí. Y esto, por cierto, esto causa una falsa esperanza, Yo conocí mucha gente que ya daba por hecho su salvación y realmente su vida, pues como dijo Yeshua, no es porque yo juzgue, ¿verdad? Pero Yeshua siempre dijo esto, por sus frutos los conoceréis. No puede un árbol malo dar frutos buenos, ni uno bueno dar frutos malos. Y no es de que juzguemos nosotros, pero la Escritura nos llama a la santidad, nos llama a vivir una vida piadosa, una vida agradable ante el Eterno. Y dice que somos salvos para buenas obras. Entonces, no somos salvos para vivir una vida antigua o una vida como sea. No, hemos sido redimidos para vivir una vida con buenas obras. Esa es la gran diferencia, ¿verdad? La teología dice las obras no salvan a nadie, así que ya eres salvo por gracia y listo, vive como quieras. Y ese es un gran problema. Bien. Así es, juzgar con justo juicio, como el Mashiach lo hizo. Y finalmente lo hace. Nosotros nos ocupamos en lo nuestro, ¿verdad? Y dar los frutos que debemos de dar. Bien, ahí está, gracias Oscar. Pone por ejemplo a Tito 3:3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, vean, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, borracheras y aborreciéndonos unos a otros. Eso éramos antes, peor que la cizaña, ¿verdad? Yo creo que una rama de esa con espinas y seca, ¿verdad? Y éramos, yo creo que peor que cizaña. Y así lo pone al menos Shaul a Tito, ¿verdad?
Imagínense. Bueno, vamos a analizar la parábola y vamos a ver su descripción. ¿Qué les parece? Mateo 13, el 24 en adelante, al 30, dice: otra parábola les propuso diciendo, vean, les propone una parábola. Y aquí había mucha gente alrededor de Yeshua, él estaba enseñando, él estaba dando las parábolas, ¿verdad? Vienen parábolas tras parábolas en Mateo 13, desde el 12, después de que él ha enseñado diversas cosas, y empieza a hablar los misterios del reino. Fíjense qué interesante. Les voy a proponer otra parábola, escúchenme todos, si estaban todos atentos, ¿verdad? El reino de los cielos, fíjense, se asemeja a, y aquí viene la parábola, es un símil a, es comparado a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Ahora, Yeshua no tenía esas presentaciones, ¿verdad? No tenía estos dibujos, PowerPoint y nada de esas cosas, videos. Pero aunque no los tenía, él usaba esto en la mente. Él lanzaba una imagen y todos empezaban a pensar, ¿verdad? Un campo fértil, sale un hombre, aquí está la figura, ¿verdad? Con su bolsa, y empieza a agarrar la semilla y la empieza a aventar. Y empiezan a pensar, ok, a ver, un hombre que va sembrando. Para ellos era muy común. Es como si yo les dijera, salió un hombre a la ciudad con su automóvil, y ustedes dicen, pues hay muchos automóviles, ¿verdad? Salen todos con su automóvil, van manejando. ¿A qué se referirá a eso? Aquí salió un hombre con su automóvil. Ellos decían, bueno, ¿qué tiene de raro un hombre que salga a sembrar? Bueno, dice, les voy a proponer un símil al reino de los cielos. Un hombre salió y sembró. Ahora vean lo que dice, buena semilla en su campo. Hace énfasis a que la semilla era buena. En su campo. ¿Cuál es el campo? Dice, pero al dormir los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en medio del trigo. Y siguen pensando, ¿verdad? Viene alguien más en la noche y siembra cizaña. Y se fue. Y cuando germinó el tallo y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y acercándose los siervos del padre de familia le dijeron, Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, algún enemigo hizo esto. Le dicen los siervos, ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él dice, no sea que recogiendo la cizaña arranquéis con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla totalmente. Pero el trigo reunidlo en mi granero. ¿Qué les parece? Interesante la figura que Yeshua menciona, llena de sabiduría, llena de cosas, cada expresión, un misterio. Imagínense el primer siglo, bueno, salen muchos hombres a sembrar semilla, ¿qué es de la cizaña? ¿Quién es el enemigo, verdad? ¿Qué significa la cizaña? Y nadie entendía. Ahora, recuerden que Yeshua ya ha dado otras parábolas, ¿verdad? Y también ya habló de la semilla que fue regada, ¿verdad? En la tierra, ¿se acuerdan? Para eso también hay que recordar esto, ¿verdad? Más adelante lo vamos a mencionar, pero me adelanto un poquito. Hay 4 tipos de tierra. La buena semilla también es lanzada, y vean, no toda la buena semilla, porque la semilla, ahorita vamos a ver qué es la semilla, no toda la buena semilla que es lanzada cae en buena tierra. Ojo con esto. No todo el que dice Señor, Señor, no todo el que dice amén, no todo el que dice aleluya incluso, no todo el que dice yo creo, porque una cosa es creer en Él y otra cosa es creerle a Él. Una cosa es decir tengo la fe en Él y otra cosa es tengo la fe de Él. La semilla es lanzada en otra parábola, ¿verdad? Y cae en diferentes lugares, dice. Pero solamente un lugar es el que da fruto. Así que escuchen bien esto. Muchos son llamados, pocos escogidos. No todo el que escucha la palabra quiere decir que es buena tierra y va a dar fruto. Eso es bien importante. Ahora vamos a ver la descripción. Yeshua explica la parábola, Mateo 13:36.
Vean, habiendo despedido entonces a las multitudes, fíjense cuánta gente escuchó esto y se fue con el signo de interrogación en la cara. Cuánta gente se fue de ahí con el signo de interrogación en su rostro, en su mente. ¿Qué quiso decir? ¿Qué significa esto? Y dice que entra a la casa y se acercaron a él sus discípulos diciendo, ¿qué les parece lo que dice aquí? Oye, Yeshua, entendimos muy bien la parábola, gracias. Oye, somos sabios. A nosotros, ¿quién nos puede enseñar si somos de la escuela del ¿cómo se dice? Del Rambam, ¿verdad? Del super rabino. Eso lo entendemos perfectamente. Para nada, ¿verdad? Decláranos la parábola. Ahora, si hubieran sido ellos orgullosos, si hubieran ido aparte, ¿sabes qué? Híjole, no le preguntes, haz de cuenta que aprendimos, ¿no? Nosotros somos súper estudiantes, ¿no? Pregúntanos, nosotros sabemos todo. No. Saben, dicen que los preguntones, ¿verdad? Son los que más aprenden. Por eso que bueno que por acá preguntan y todo, ¿verdad? O sea, yo sé que nadie somos sabios, estamos aprendiendo de todos. Y llegan ellos y decláranos la parábola de la cizaña del campo. ¿Qué tal? Un corazón abierto, humilde, no sabemos, no entendemos, es un misterio, revélanos, no queremos equivocarnos, no queremos interpretar otra cosa. Es muy importante, ¿verdad? Lo que dice la Escritura cuando dice el texto, procura con diligencia presentarte a Elohim, aprobado como hermano, dice que no tiene de nada de qué avergonzarse y que usa la palabra correctamente, usa la palabra de verdad. Hay unas traducciones que dice el que interpreta la palabra correctamente, el que interpreta la palabra de forma correcta. Y eso es lo que están haciendo los discípulos. Ellos no avientan al aire ideas. ¿Qué quiso decir? A ver, a cada quien dé su interpretación. No, se acercan con el maestro y le dicen, decláranos la parábola. Y aquí viene, vean lo que él dice. Y respondió y dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Es Él, es Yeshua. El campo es el mundo, la palabra que se usa aquí, mundo, ¿verdad? Que es cosmos, está hablando del contenido, de los habitantes de la tierra, ¿verdad? La gente, las almas. El que siembra la buena semilla es Yeshua. El campo son las almas que habitan en esta tierra. La buena semilla son los hijos del reino. Fíjense. Las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. Y la siega o la cosecha es la consumación de la edad. Y los segadores son los malahim, los ángeles. ¿Se acuerdan lo que dijo en Mateo, verdad? 24. Enviaré a mis ángeles a los 4 puntos cardinales de la tierra. Por eso puse esta figura, aquí está. A mí me gusta, yo soy diseñador gráfico, me gustan los gráficos y hacer estas cosas, ¿verdad? Y aquí puse un mundito, ¿verdad? Y aquí viene el Mesías regando la buena semilla para que los hijos del reino nazcan, pero atrás viene el enemigo, ¿verdad? Sembrando cizaña en la tierra, en el mundo, los habitantes, y empieza a crecer uno con el otro. Pero en estos 2000 años el mensaje de la buena nueva ha sido esparcido por toda la tierra, ha sido regado en cada país, Chile, Argentina, Brasil, Perú, Bolivia, ¿verdad? Ecuador, Colombia, Venezuela, etcétera, etcétera, Centroamérica, México, Estados Unidos, desde Medio Oriente. ¿Qué les parece? Pero también sale cizaña, de lo cual más adelante vamos a ver que dice Yeshua y los apóstoles, cuídense, porque va a venir apostasía, va a venir después un cambio. Bien, dice Silvia, entonces en todas las edades hubo predestinación, hijos del reino o hijos del maligno. Pregunto en el sentido de que una cizaña por sí sola no puede transformarse en trigo. Bueno, no es de que se tenga que transformar. Acuérdense que incluso, por ejemplo Silvio, en lo que Shaul menciona del injerto contra naturaleza, ¿verdad? Contra naturaleza. En contra de la naturaleza, si hubo injertos en contra de la naturaleza, quiere decir
¿verdad?, que sí se puede transformar de una a la otra. Por eso Shaul dice que fuimos injertados contra naturaleza, lo que la naturaleza no permite, el Eterno con su poder lo ha permitido a través del Mesías, ¿verdad? Es decir, nosotros, por ejemplo, no éramos parte del trigo, nunca lo fuimos, nosotros estábamos para perdición, pero cuando llega el mensaje de la buena nueva para nosotros y es sembrada, fíjense, es sembrada esa semilla, fíjense el proceso, somos olivo silvestre, ¿ok? Estamos en el campo, o animales del campo, como lo llaman los profetas. No pertenecemos al redil, no pertenecemos al pastor, no hay reino para nosotros, estamos nosotros fuera. Somos olivo silvestre, estamos fuera, estamos destinados a morir y a ser quemados con el sol, ¿verdad? Pero cuando viene el mensaje de la buena nueva, tenemos que pasar otro proceso. Tenemos que ser uno de los 4 tipos de tierra. Ya saben, el que cae en el camino se lo lleva el diablo, el que cae en los espinos, las dificultades de este mundo, el que cae en las rocas, ¿verdad?, la vanagloria de la vida, la fama, ya saben. Y solamente un tipo de tierra da fruto. Ese tipo de tierra que da fruto se tiene que convertir en un olivo que es arrancado y en contra de la naturaleza es puesto en el olivo natural. Fíjense, en contra de la naturaleza. ¿Se dan cuenta cómo aquí se está hablando de que cambia de una naturaleza a la otra? Muchos dicen, no, eso no es posible que pase a ser de trigo a cizaña o de cizaña a trigo. Bueno, en contra de la naturaleza fuimos injertados, algo que no era posible para nosotros. Por eso les dije hace rato, ¿verdad?, de tal manera que nosotros éramos animales inmundos, ¿verdad?, como dicen también por acá, como animales inmundos. Pero después fuimos llamados limpios solamente por la sangre del Cordero. ¿Qué les parece? Israel, entonces, ¿cuál sería el trigo que fue sembrado el hijo? Ok, ahí está la respuesta también a lo que está preguntando aquí Israel. Ok, porque, ahora, déjenme decirles algo, cuando Yeshua predicó, ¿a poco no mucha gente le seguía? Y de pronto cuando él desaparece en su muerte, aunque después vuelve a aparecer, muchos dejaron de creer. Otros que no creyeron, después de su resurrección, creyeron. ¿Se dan cuenta? Cómo hay un cambio. ¿Ok? Dice gracias por el amor y misericordia. Dice, pero Yeshua declara que el trigo es trigo desde que es sembrado hasta... ¿Dónde lo dice? Habría que ver dónde lo dice Israel, porque hay otra vez muchas similitudes en donde habla. Es más, ahorita vamos a ver más adelante, aquí tengo unos textos donde vamos a ver cómo dice que habría de cuidarnos de la cizaña, ¿verdad? Porque muchos estaban siendo arrastrados por justamente la cizaña, ¿ok? Dice, los apóstoles de la iglesia estaba limpia de cizaña, el puro trigo, pero los apóstoles estaban despiertos, no dejaron. Ok, sí. Ahora recuerden que acuérdense que en el caso de los Sheliachim, acuérdense que ellos juegan un papel de predestinación. A lo mejor Israel está hablando de este punto. En el caso de los Sheliachim, ellos son, Yeshua así dijo, ojo con esto, Yeshua así dijo sobre ellos que no iban a ser perdidos, solamente el hijo de perdición, ¿se acuerdan? Dijo que los que el Padre le había dado a él no iban a ser perdidos, solamente el hijo de perdición. Fíjense, uno se perdió, finalmente se perdió uno. ¿A poco no eran trigo todos? Pregunta, ¿no eran trigo todos? ¿No eran los 12 trigos? 12 espigas. Ok, ¿y qué dice? Pero se perdió uno, el hijo de perdición se convirtió en cizaña. Ese es uno de los ejemplos yo creo que más grandes de esto, ¿verdad? Finalmente era trigo, estaba con él, iba con él, incluso participó de Pesaj, el último Pesaj con él. Pero se convirtió en cizaña finalmente, ¿verdad? Es decir, se mostró como del enemigo, dice, uno se perdió, dice, ¿verdad? Así es, el hijo de perdición. Ahora, si esto ocurrió, por ejemplo, entre los dos, imagínense entre toda la multitud de las naciones. Por eso les dije hace rato que la buena semilla es sembrada. Es más, ahorita más adelante lo voy a tocar para que salgan de este asunto, ¿ok? Dice, Judas era traidor desde que fue llamado. Bueno,
pero el caso es que estaba dentro de, era de los 12. Pregunta, ¿pudo haber sido otro? ¿Pudo haber sido otro? Pudo haber sido otro, por supuesto. Pudo haber sido otro, ¿cierto? Pudo haber sido otro, simple, así de sencillo. Bueno, yo creo que más adelante, con los versos más adelante, vamos a entender un poco mejor todo esto, ¿ok? Porque yo no sé, a lo mejor algunos no lo han vivido, no lo han visto, no lo saben, pero sobre todo en las últimas décadas se ha notado mucho esto. Se ha notado mucho esto, que habiendo estado en la sincera fidelidad del Mesías, lo han abandonado y han apostatado, yéndose tras otras doctrinas, negando al Señor que los rescató. ¿Ok? Más adelante vamos a llegar a estos textos donde yo creo que ya no va a haber confusión de que si el trigo puede llegar a ser cizaña o viceversa. ¿Ok? Es más, pregunta. Les voy a preguntar, y yo creo que la mayoría que estamos aquí, que ya conocemos lo que es Torah, Shabbat, leyes de santidad, ¿quién de todos ustedes, cuando estaban en el cristianismo, actuaban como cizaña, tirándole a todo lo que se llamaba Torah? Así, mala onda, feo. No, ley, invalidado, doctrina de demonios. ¿Quién hacía eso? Yo lo hacía. Yo creo que todos, ¿verdad? Yo lo hacía. Yo era una cizañota. Es más, en la iglesia calvinista yo me convertí en un enemigo de la Torah. Yo en la iglesia calvinista me convertí en un enemigo de la Torah. Y yo decía todo eso, perdición. Yo lo hacía. Pero después el Eterno tuvo misericordia y me dijo, estás mal. No puedes llamar profano a todo lo que es santo. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que se llama la doctrina de la antinomía. De la antinomía. ¿Qué dice la doctrina de la antinomía? que el cristiano ya no está bajo la ley, está en contra de todo lo que es ley, ¿verdad? Bueno, yo creo que todos llegamos a hacer esto, y ¿a poco no nos comportamos como cizaña? Hay que ser sinceros, nos comportamos como cizaña, negando muchas cosas, guardando fiestas paganas, dedicando días paganos, dándole culto al sol, dándole culto a Janus, dándole culto a Tamuz, dándole culto a Cupido, ¿verdad? El dios del erotismo, dándole culto a los muertos. Éramos la peor cizaña, yo creo, de todos. ¿A poco no? Hacíamos todo eso. ¿Y qué pasa después? Viene la semilla, cae con nosotros, fuimos buena tierra, espero que hasta el día de hoy sigamos siendo buena tierra, ha crecido, fíjense, hemos sido transformados, vean lo que dice la Escritura, de ser hijos de perdición, hemos venido a ser hijos de luz, porque todo aquel que cree en el Mesías dice que hay un cambio, hay una regeneración. ¿A poco cuando nacimos ya estábamos regenerados y solamente llegamos a decir, ya entendí que yo era salvo desde que nací? Todos que están aquí nacieron regenerados y cuando entendieron la palabra creyeron que ya eran salvos desde el principio. Nadie de esto. Nadie de esto. Yo creo que todos nacimos degenerados y cuando el Eterno nos transforma, nos hace renacer, una regeneración, y pasamos a ser ovejas, pasamos a ser trigo, pasamos a ser del olivo natural, pasamos, aunque no lo éramos, pasamos a ser una nueva criatura. Eso es lo que estoy tratando de explicar, no sé si me entienden. Ahora, voy por el otro lado, porque hay quienes después de todo este proceso, fíjense, y de poner al Mesías como su Redentor, hoy día lo están negando. Y hoy día están diciendo que necesitan hacer una y otra cosa para ser salvos. Y que el Mesías, incluso ya algunos están diciendo que el Mesías no es el Mesías. ¿Quién ha escuchado esto por ahí o ha conocido gente por ahí? Yo creo que no vamos a dudar de esto. Lo sabemos, está pasando. Es muy triste, de verdad, hermanos, está pasando. Y están siendo regados por cizaña y están convirtiéndose en sembradores de cizaña. Ese es a lo que yo voy, ¿ok?
Yo sé que ya para la mayoría ya está claro el asunto del problema del calvinismo, ¿verdad? De la predestinación y todo eso. El calvinista dice salvo siempre salvo. Para ellos siempre han sido salvos siempre y creen que van a la salvación siempre. Pero ese es un grave problema, y créanme que en la iglesia calvinista también, en el siglo XVII, tuvo grandes problemas por esto, tuvo grandes problemas por esto, porque muchos dijeron, pues ya somos salvos, ya estuvo, ya, ¿qué hacemos? Ya ni para llevar el mensaje, ya ni para enseñarle a aquel, porque si ya es salvo de por sí, pues va a ser salvo en algún momento y ya listo, ya. Cuando quiera creer mañana que crea ya es salvo. ¿Para qué le voy a enseñar? Si ya es salvo, si ya está predestinado para la salvación, pues yo qué voy a enseñarle a él. Eso es algo que ocurrió en la iglesia calvinista, déjenme decirles, y yo se los digo porque yo lo estudié. Yo crecí en una iglesia calvinista y estudié la Confesión de Fe de Westminster, estudié todo el calvinismo, ¿verdad? Knox y Calvino, todo eso. Yo conozco eso. Pero yo vi muchos problemas en todo eso, porque veía mucha conformidad, mucho relax y libertinaje finalmente. En la última iglesia que estuve ya se caía de la libertad al libertinaje y estaban mal las cosas. Pero todo por caer pues en esta doctrina que finalmente es cizaña también. Bueno, más adelante quiero ponerles unos textos donde vamos a ver que hay que tener cuidado finalmente de esto. No podemos decir, ya la hicimos, ya somos trigo, qué bueno, ¿verdad? Ya no hay problema con nosotros, no va a pasar nada. No, hay que tener mucho cuidado. Bueno, aquí está Yeshua explicando, voy a regresar otra vez a la parábola. Yeshua la está explicando, está hablando de que Él es el sembrador, la buena semilla, los hijos del reino, ¿verdad? La cizaña, los hijos del maligno. El enemigo que ha sembrado, eso es el diablo. Fíjense cómo viene el diablo y viene a sembrar después de que ya ha sembrado el Mesías y empieza a salir. Ahí es donde empieza a salir la apostasía, la división, empieza a salir los que niegan la fe. Y también habla de la cosecha, vean, la siega es la consumación de la edad. Estaba yo mencionando en Mateo 24 cuando Yeshua dice que va a enviar a sus ángeles a los 4 puntos cardinales de la tierra y va a recoger a sus escogidos, vean. Finalmente a los que han permanecido, como dice Apocalipsis, el que permanece, dice, yo no borraré su nombre del libro de la vida y lo confesaré delante de mi Padre. Esa es nuestra tarea hoy, permanecer. Pregunta, les voy a preguntar, ¿quién de ustedes es capaz de permanecer hasta el fin? Por sí solos. Yo creo que nadie. Entonces necesitamos permanecer en la roca que es el Mesías, porque Él ha sembrado en nosotros y permaneciendo en Él, dice, nada nos podrá distanciar del amor del Padre. Ahora, aquí viene otra pregunta, ¿qué es permanecer en Él? Porque si ustedes salen a la calle y le preguntan al primer persona que va ahí, oye, ¿tú crees en Jesús? No, pues que sí. ¿Crees en Dios? No, pues que sí, todos creen, allá afuera todos creen. Todos creen allá afuera, pero hay una gran diferencia entre creer en Él y creerle a Él. Y obviamente vivir como Él vivió, obedeciendo al Padre. Caminar con Él, ahí está. Estar con Él, caminar con Él, permanecer en la roca, permanecer firmes. Y también en la obediencia de la santidad de la Torah, ¿verdad? Bueno, sigue diciendo en el 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, recogerá, vean lo que dice, recogerá de su reino a todos los que causan tropiezo y a los que hacen iniquidad. Dijimos que la parábola del trigo y la cizaña también nos enseña a conocer que el reino ya fue establecido. Ya fue establecido. Y aquí voy a poner una gráfica que ya he usado antes en el estudio de Shavuot y la última cosecha. Y hablamos de similitudes, ¿verdad?, que la Escritura nos enseñan. Por ejemplo, cuando llueve mucho sobre la tierra y sobre el campo para regar a las plantas, es una manifestación de la presencia divina que cae sobre el pueblo. Lo hizo cuando fue la entrega de la Torá, ahí se manifestó la presencia divina, también conocido como la primera lluvia, y iba a venir una segunda lluvia, la lluvia tardía, que fue el día de Shavuot, que dice que el Ruach se derramó
como las aguas caen, ¿verdad?, sobre la tierra, y fue regada la tierra y empezó a sembrarse otra vez, ¿verdad? O bueno, después de que se había regado la semilla, empieza a ser regada por el Eterno, por los cielos, para poder empezar a crecer. Y aquí está el sembrador otra vez, la siembra y la última cosecha. Cuando Yeshua resucita, Él es la primicia, ¿verdad? La primicia, Él resucita y es la primicia. Dice que después de la resurrección de Él, Mateo 27, el 50 en adelante habla, después, ¿verdad?, que es colgado en el madero y tiembla, y resucita Él. Dice que después se abren las tumbas y resucitan muchos con Él. Es una cosa que no podemos ocultar, ¿verdad? Hubo una primera resurrección física de los que estaban esperando en el pasado, ¿verdad?, la primera resurrección. Y también ocurre una resurrección interna de aquellos que habían sido o habían recibido la palabra. En la Escritura dice que fuimos resucitados juntamente con Él, a través de su muerte y su resurrección. Y esa es una primera resurrección, una regeneración de nuestra vida. Y pasamos a ser vivos, vivificados, porque antes estábamos muertos en delitos y pecados. Éramos vivos, pero estábamos muertos vivientes, ¿verdad? Bueno, el enemigo es el Satán. ¿Y qué sembró? ¿Qué sembró el enemigo? Incredulidad, rechazo del Mesías, del reino, de la era mesiánica, religiosidad, servicio a los hombres, doctrinas humanas, esperanza terrenal, deseos terrenales, desobediencia al Padre, y entre muchas más cosas. ¿Ok? Cuando viene el enemigo, sobre todo, el enemigo siembra esto: incredulidad respecto a Yeshua, obviamente, el mensaje de Él, rechazo del Mesías, rechazo del reino, rechazo de la era mesiánica, siembra religiosidad. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes fueron los que se opusieron esencialmente al mensaje del Mesías y crearon una división totalmente? ¿Quiénes fueron? Los religiosos, ¿verdad? Y empezaron a crear una religión en el primer siglo. Antes que naciera el cristianismo o el catolicismo, fue el judaísmo realmente el que inició esta gran división. El que empezó a sembrar cizaña fue el judaísmo. Ya después, en el siglo IV, viene Constantino, y ya Constantino cambia los días, pone otros dogmas, empiezan el culto fetichista, empieza el culto a las imágenes, les crean templos, viene la liturgia. Hasta el día de hoy es el mismo sistema. Por eso Apocalipsis dice: salid de ella, pueblo mío, salgan. Y ahorita vamos a ver esto: salgan. Aquí el asunto es salir de los sistemas, ¿ok? Aquí no estamos hablando de tal gente o tal persona o una persona. Estamos hablando de el sistema, de los sistemas como están corrompidos, ¿ok? Yo sé que hay mucha gente buena, yo sé que hay gente educada, yo sé que hay gente fiel, moral, etcétera, con ética, a lo mejor con temor, pero eso no es suficiente, ¿verdad? Por ahí dicen: pueden ser muy sinceros, pero pueden estar sinceramente equivocados. Y el problema es el sistema, no es la gente. El problema es el sistema. ¿Y qué es lo que dice Apocalipsis? Salid de ahí, salid de esos sistemas, salgan de ahí. Y les llama pueblo: salid, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, de sus plagas. Bueno, todos estos 2000 años, vean, aquí va, después de Shavuot, y que se ha sembrado y que empieza a dar fruto y empieza a crecer el trigo, viene el Satán y siembra la cizaña. ¿Qué es cizaña? Todo esto y mucho más. Y todos estos 2000 años, ahora aquí surge la higuera. Cuando estudiamos este texto hablamos de la higuera también, que vuelve a resurgir. Todos estos 2000 años son todo este tiempo en donde realmente la cizaña ha sido introducida por el enemigo. Él no está ahí, ¿verdad? Porque Él es impedido para engañar a las naciones, porque el reino de los cielos es llevado. Pero Él sí viene y siembra cizaña escondidas y se va. Entonces todos esos 2000 años, y aquí va a ser la segunda venida, la última cosecha, la última siega, el fin de la edad. Vean qué interesante, porque otra vez regresando a la parábola dice que
Yeshua es el Hijo del Hombre, viene a sembrar, viene el maligno, siembra cizaña, crecen los dos juntos, le dicen los siervos, la cortamos, no déjenla, que crezcan juntos, no vayan a cortar también el trigo, y todos esos 2000 años crece, aunque muchos creyentes mueren, van a ser recolectados al fin del siglo, también al fin de la edad, y aquí viene, crece, hasta acá. Todavía aquí hay trigo y cizaña, ¿verdad? Y aquí estamos esperando ser cegados por los malachim. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de la cizaña, por ejemplo. Vean, vamos a ver esto, vean. Cuando Yeshua está, ¿verdad?, discutiendo sobre el lavamiento de manos y todo eso, lo que se come y los alimentos limpios y lo que son impuros por la falta de Netilat Yadayim, el judaísmo, el lavamiento de manos. Vean lo que les dice Yeshua: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, y en vano me adoran, vean, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Y llamando a la muchedumbre le dijo: oíd y entended, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercando a sus discípulos, dicen: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esa palabra? Él respondió y dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Aquí vemos un ejemplo de lo que es cizaña. Y otra vez, para que nadie se me ofenda, ¿verdad?, porque yo sé que por ahí se defienden todavía algunas cosas, pero estoy hablando de los sistemas. Fíjense lo que dice Yeshua. Y Yeshua se dirige a los religiosos prominentes, a los que decían que tenían la verdad, a los que decían que tenían el culto y que estaban bien. Yeshua les dice: ustedes honran de labios, pero su corazón está lejos, porque en vano me adoran, dice, porque enseñan como mandamientos enseñanzas de hombres. Por eso Apocalipsis: salid de ella, pueblo mío, porque ahí de labios es, porque enseñan mandamientos de hombres, no enseñan lo que el Eterno enseñó. Y Yeshua se lo dice primeramente en el caso a los fariseos, o sea, está en contra del sistema fariseo, porque estaban enseñando mandamientos que no eran del Eterno, estaban enseñando cosas que nunca dijo el Eterno, estaban enseñando cultos, doctrinas, mandamientos, ordenanzas, prácticas, póngale el nombre que sea, hoy día es lo mismo, que congresos, que no sé qué, que salidas, que conferencia de no sé cuánto, ¿verdad?, que liderazgo, cosas que nunca el Eterno mandó. Eso es el problema, salí de ellos. Y al final, ¿verdad?, lo que dice: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Ya no saben qué hacer, dice William. Yo estuve en un lugar así, en donde ya no sabían qué crear, o sea, inventaban cualquier cosa y decían que estaban enseñando lo que el Padre quería, y no es cierto, estaban enseñando lo que el hombre quería. Son sistemas, ¿me entienden? Sistemas, salid de ella, dice. Eso es cizaña también. Y ahorita voy a hablar finalmente de estos dos grupos donde hay cizaña. Hijos de Elohim e hijos del diablo, vean. Juan 8:39 en adelante: respondieron los fariseos y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Yeshua les dice: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme, a un hombre que os ha hablado la verdad, la cual oyó de parte de Elohim. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Le dijeron: nosotros no hemos nacido de fornicación. Vean, desde ahí ya lo juzgan a Yeshua porque no querían creer que había nacido de una forma milagrosa. Y dice: un solo Padre tenemos, al Todopoderoso. Yeshua les dijo: si Elohim fuera vuestro Padre, ojo con esto, eso es bien interesante, porque ahorita cabe a cualquier sistema religioso, no estoy hablando solamente de judaísmo, a cualquier sistema religioso. Un solo Padre tenemos, Elohim. Yeshua les dijo: si Él fuera vuestro Padre, ciertamente me amaríais, porque yo procedo y he venido de Elohim. No he venido de mí mismo, sino del que me envió.
¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, les dice a ellos. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de ella. Pero a mí, que digo la verdad, no me creéis, les dice. Y bueno, los juzga muy fuerte, ¿verdad? Les da a conocer que están metidos en un sistema religioso, un sistema de humanos. Creen y están esperanzados en que son linaje, pero les dice, si fueran linaje de Abraham, harían las cosas de Abraham. Ahí ya está hablando de la fe de Abraham. Si ustedes fueran descendientes de Abraham, o como Abraham, acuérdense que ahora, por cierto, aquí hay otra cosa interesante, ¿verdad? Hay un símil, hay un mashal, una parábola, cuando se dice hijos de Abraham. Lamentablemente hoy día muchos están diciendo que hijo de Abraham es por el linaje, y ese es un gran error. Cuando en el hebreo se dice, por ejemplo, hijo de, no siempre está haciendo referencia a un linaje, sino está diciendo es un símil de. Si ustedes fueran hijos de Abraham, similares a Abraham, entonces las obras de Abraham haríais, es lo que está diciendo. Y bueno, hay una discusión aquí, ¿verdad? Y finalmente lo que él les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Vean, aquí hay de dos, hijos de Elohim o hijos del maligno. Ahora, en la discusión hasta el final, qué curioso, ¿verdad? Yeshua les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham llegara a existir o a ser, yo existo. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Yeshua se ocultó y salió del templo. ¿Qué les parece? ¿Hijos de Abraham? ¿Cuándo Abraham sometió a pedradas a un inocente? ¿Cuándo? Nadie, ¿verdad? A ni un inocente. Y ahí está, solitos se dieron a conocer. Otro, cizaña igual a levadura, igual a enseñanzas de hombres. Mateo 16 del 1 adelante, se acercaron los fariseos y saduceos para tentarlo y le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Pero él respondiendo les dijo, esta generación perversa y adúltera demanda una señal milagrosa, pero no le será dada otra señal que la de Jonás. Y dejándolos se retiró. Cuando llegaron a la otra orilla, los discípulos habían olvidado llevar panes. Yeshua les dijo, cuidaos y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Ellos entonces razonaban con la mente, pensaban, a ver, ¿qué se estará diciendo? Entre sí diciendo, es porque no trajimos panes. Saliendo Yeshua dijo, ¿qué estáis hablando entre vosotros, oh faltos de fe? ¿Que no tenéis panes? ¿No entendéis aún? Les dice. ¿No recordáis los 5 panes de los 5,000 y cuántos cestos recogisteis? Ni los 7 panes de los 4,000 y cuántas canastas recogisteis. ¿No entendéis que no os hablo acerca de panes, sino de guardaros de la levadura de los fariseos y los saduceos? Entonces entendieron que no les decía que se guardaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. Y aquí ya nos va acercando el Mashiach a entender qué se refiere con la cizaña. ¿Qué era esta cizaña que iba a ser introducida o que estaba siendo introducida? Enseñanza de los hombres, enseñanza de fariseos, de saduceos, de religiosos, de uno y otro sistema. ¿Qué les parece? Así es, Silvio, sobre todo la enseñanza de los fariseos, que hoy día se conoce como judaísmo rabínico o talmudista. Y ahí voy también en parte, porque lamentablemente muchos hoy día se la están creyendo la religión talmúdica y están adoptando mucho de lo que ellos creen y están, aunque confiesan a Yeshua, están creyendo muchas cosas del judaísmo y están negando al Mesías sin querer y sin saber tal vez. Guardaos de la levadura es la enseñanza de los hombres, y no solamente un sistema, todos los sistemas religiosos. La cizaña, ok, este ya lo he leído. Los lobos rapaces, ahora vean lo que dice también aquí, guardaos de los falsos profetas también.
Aquí está, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Si todo buen árbol da frutos buenos, así todo buen árbol da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Antes he hablado de este texto porque hay mucha gente, ¿verdad?, que de pronto se levanta defendiendo a X sistema, y sobre todo me ha pasado en las últimas semanas, en los últimos meses, que me han calificado de ser un Lashon Hará. Hombre, hay gente que me dice, Lashon Hará, estás haciendo Lashon Hará contra el pueblo santo, porque de pronto estoy hablando en contra del sionismo, ¿verdad?, del sionismo. Y el sionismo no es un pueblo santo, el judaísmo sionista no es un pueblo santo. Y me dicen, es que Lashon Hará no puedes juzgarlos. Bueno, yo no lo digo, lo está diciendo el Mesías, por sus frutos los conoceréis. El Lashon Hará significa la lengua maligna. Están diciendo, estás hablando lengua maligna en contra del pueblo santo. Háganme el favor, hay tanta ignorancia, ¿verdad?, que ni siquiera saben distinguir quién es el pueblo santo. ¿Quién es un pueblo llamado a ser santo y un sistema simplemente religioso nacionalista que procedió por ahí del iluminismo? Nadie sabe ni siquiera esa historia. Y yo no les puedo tampoco explicar porque no conocen ni la historia. No les puedo hablar ni siquiera de Kalisher porque ni siquiera saben quién fue ese hombre y nada detrás de la historia. Pero Yeshua nos dice, por sus frutos los conoceréis. Cuando Yeshua dice por sus frutos, quiere decir, ustedes van a identificar si sus frutos son buenos. Yeshua nos está diciendo, van a tener que emitir un juicio. Y no es que estemos haciendo la Lashon Hará, es que estamos emitiendo un juicio que tiene que ser justo, por cierto. No somos nadie para juzgar efectivamente, pero Yeshua nos dice, van a llegar a emitir un juicio para distinguir qué frutos son, si son buenos o son malos. Y la verdad es de que yo no sé ustedes, yo aquí les hago una pregunta, aquí directa. Ustedes se van a ir a meter a un sistema religioso por allá, templos, yo no sé lo que sea, sin juzgar antes, sin decir, quiero ver que escuchan y que enseñan, o se meten nada más así, ay sí, yo amén a todo. ¿A poco? Es más, hasta hay quienes están aquí que emiten su juicio, y está correcto. Aquí nadie entra y verdad y se queda calladito. No, aquí están emitiendo juicio, verdad, y preguntan, oye, pero ¿por qué esto? Y tratamos de dar la respuesta, pero están juzgando, y es correcto. Tratan de hacer un justo juicio, y todos llegamos finalmente a emitir lo mejor y a resolver lo mejor para todos. Pero les pregunto, ustedes se van y se meten así a cualquier templo que encuentran ahí y entran y ay, amén, todo, amén, sí, y se hincan se hinca el sacerdote a una imagen y ustedes también, ay, sí, amén, me hinco. No, yo creo que ustedes van a juzgar. Y juzgar no es hablar mal, juzgar es decir, el Eterno permite esto, la Torah permite inclinarse a los ídolos, no. El Eterno permite tener imágenes, cruces, monos, no. Ese es un juicio justo. Esto es lo que está diciendo aquí Yeshua. Guárdense de los falsos profetas. Y por ahí lo ha replicado también, ¿verdad? Jimena, me gustó esa interpretación que le ha dado a esta historia, a esta parte de la historia. El falso profeta de el moderno Israel, ¿verdad? Herzl, es un falso profeta. Claro que sí. Y no es porque juzguemos a la ligera, pero vamos, hasta su propia vida lo dice todo. Otra vez, no es que juzguemos su vida, es que están ahí las pruebas. Yeshua lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Vienen vestidos de oveja, dicen que son lobos, que son pueblo y no son lobos rapaces. Entonces, emitir un juicio de esta naturaleza es porque Yeshua lo ha dicho y tenemos que tener la madurez para poder decir, emitimos un juicio. ¿Ok?
Bueno, creo que la mayoría tenemos entendimiento de quiénes son esos personajes, qué es el sionismo, todo esto. A lo mejor Catherine ahorita no está muy conectada. Hay algunos estudios por ahí que le vamos a recomendar si quiere aprender parte de la historia. Y así hay muchos falsos profetas, no solamente en un sistema, en muchos sistemas. Pero otra vez, no es lashon hara, no es lengua maligna, es porque Yeshua dijo, ustedes van a juzgar sus frutos. Si son buenos, aprobados. El cielo lo aprueba, y todo lo que es atado aquí, allá también. Pero si son malos, el cielo no lo aprueba, no pueden ser aprobados aquí. Y nuestro juicio tiene que estar basado en la Torá, y tiene que estar basado en lo que dijo el Mashiach. Bueno, continúo. El caso de los ebionitas judaizantes, un tema que ya hemos hablado antes, por cierto. Vean lo que dice Hechos 20:28. Shaul se está despidiendo. La congregación de Éfeso, vean, se retira y dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Ruach HaKodesh os ha puesto por obispos para apacentar la congregación del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Vean, él ganó, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros, escuchen esto, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pregunta: ¿no está insinuando Shaul que iba a entrar cizaña y que de ahí mismo iba a salir también cizaña? Si esto no hubiera sido así, fíjense, si esto no hubiera sido así, Shaul hubiera dicho: no se preocupen si llegan lobos rapaces, al cabo los que son trigo y los que son cizaña es cizaña, y ya listo. El que es trigo para siempre trigo, y no va a haber ningún problema. No, Shaul advierte: miren, velen, cuidado con el rebaño. Han sido puestos por supervisores. La palabra obispos tiene que ser con supervisores, como jueces de la congregación, para apacentar la congregación del Señor, porque él la ganó con su propia sangre. Pero van a entrar después de mi partida, dice, lobos rapaces, no van a perdonar al rebaño, y de vosotros mismos, está diciendo, vean, ¿qué quiere decir? Otra vez lo mismo que le estaba diciendo hace rato. Trigo para siempre trigo, no, cuidado, tenemos que, y se los digo porque yo lo he visto, quienes confesaban a Yeshua y eran fieles y todo, y lloraban y sinceramente, ¿verdad? Después lo están negando, y después se han hecho cosas que la religión por allá le está pidiendo para que sean supuestamente Israel. Cuidado, aquí está una evidencia más. Ahora, ya hemos hablado de los ebionitas, por cierto, hay un tema sobre ellos, pero lo que quiero decir aquí es de que ellos son un ejemplo de la cizaña, porque apenas yéndose Yeshua y comenzando la obra de los Shelehim, vemos en Hechos capítulo 15, que ellos entraron, ¿verdad?, como cizaña, diciendo, si no se circuncidan, no pueden ser salvos. ¿Se acuerdan? Esa fue la réplica de ellos, ¿verdad? ¿Y qué era eso? ¿Era verdad o era cizaña? Era cizaña que empezaron a sembrar. Ahora, pregunta, ¿todos los discípulos simplemente no tuvieron riesgo de creer eso y todos permanecieron fieles al Mesías? Qué interesante. Shaul tiene que escribir una carta. Shaul tiene que escribir una carta a todas las comunidades de Galacia para decirles quién os ha persuadido y han terminado por la carne. ¿Qué les parece? Había en las comunidades, ahí va una pregunta, había comunidades en Galacia que eran trigo y de pronto dejaron entrar la cizaña y se convirtieron en cizaña. ¿Qué les parece? Es muy interesante, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver otro texto, vean. Bueno, el trigo, la fe recibida, aquí también la carta de Judas, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, vean,
¿Qué les parece? Contendáis ardientemente por la fe. A ver, pregunta, por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Pregunta, ¿por qué habría que contender ardientemente con la fe, por la fe? Podríamos decir, bueno, la fe es indestructible, ya no hay problema, o sea, el que es trigo para siempre. ¿Y por qué yo voy a tratar de contender si ya eso ya es indestructible? Qué interesante, ¿verdad? Contender quiere decir, hay que estar luchando una y otra vez, defendiendo la verdad en contra de las mentiras. Así es como dice Leti, para que la verdad prevalezca, para que esté firme, para que no vengan las tinieblas y cubran la luz, o acaben, mitiguen con la luz. Sigue diciendo Judas, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, vean, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Elohim, y niegan a Elohim el único soberano y a nuestro Señor Yeshua el Mashiach. ¿Qué les parece? Hombres han sido introducidos encubiertamente, creían en Elohim y en Yeshua, pero ahora lo niegan, vean, dice, es así dice, y niegan a Elohim, el único soberano, y a nuestro Adón Yeshua el Mashiach. Cuando dice que lo niegan es porque lo llegaron a creer y ahora lo niegan. ¿Qué les parece? Porque los gentiles no creían en nada de esto. Los gentiles estaban sin Elohim, sin Mesías, sin nada, sin palabras, sin nada. Pero cuando Judas habla esto, es que habla que hay dentro de ellos que han negado y han convertido en libertinaje. Ahora vean este texto, falsos profetas y falsos maestros, segunda de Pedro capítulo 2 del 1 al 3, vean lo que dice. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Por ahí no me acuerdo si alguien puso en alguna ocasión la traducción, lo que significa herejía desde la etimología. Un día lo explicamos, ahorita lo vamos a retomar. Dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad, ¿cómo que el camino de la verdad es blasfemado? Así es, mis hermanos. Vean lo que dice, muchos seguirán sus disoluciones, o sea, muchos que creyeron, muchos que eran trigo, por causa de ellos, por causa de esta división, ¿verdad? El camino de la verdad fue blasfemado. ¿Qué les parece? Y por avaricia harán mercadería, aparte, ¿verdad? Hoy día, donde no ven mercadería con la palabra, cobrando diezmos, ¿verdad? Vendiendo esto y lo otro, y pidiendo acá y allá, y extorsionando todo el tiempo, ¿verdad? Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Vendiendo libros, dice, ¿verdad, Rita? Bueno, temas de X, de lo que sea, por todos lados, negocio, ¿verdad? Los grandes predicadores con jets, barcos, ¿verdad? Casas de millones de dólares por todos lados. Ahí está, ok, desde el griego en el Strong, dice propiamente elección alternativa, partido, desunión, disensión, herejía, secta. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Ahí está. ¿Qué es una herejía? Algo que parte, algo que hace una desunión, que hace una disensión. Cuando la buena nueva fue predicada en el primer siglo, no faltó quien llegara y dijera, pero tienes que, ya saben, circuncidarte, guardar la tradición de los ancianos, hacer esto. Hoy día es lo mismo, ¿ok? Y ahorita va más, voy a inclinar más a este ejemplo, ¿ok? Porque lamentablemente la cizaña, que ya nos hemos librado de mucha cizaña en la teología, yo sé que ya muchos ya salimos de esos sistemas
y no estamos, ¿verdad?, desvariando ni coqueteando con nada. Ya decidimos, ¿sabes qué? Ya nada, o sea, yo no puedo cambiar el sistema, yo no puedo cambiar a la gente, no es algo que es por mis propias fuerzas, es una revelación, pero yo doy el paso, y si alguien ve mi ejemplo, que lo pueda dar también. Ya salimos de mucha cizaña, pero no es posible que nos vayamos a otra cizaña, porque muchos están haciendo esto, saliendo de un montón de cizaña y son libres por el Mesías. Después quieren ser confinados a otro sistema y empiezan a introducir encubiertamente herejías destructoras, disensiones, separaciones que destruyen. Y no solo eso, dice que niegan a el Señor que los rescató. Y ustedes ya saben a quién me refiero, ¿verdad? Porque hay mucha gente hoy día que se está definitivamente yendo otra vez hacia el judaísmo, queriéndose circuncidar y diciendo que Yeshua no es el Mesías. Hay un hombre por ahí en Estados Unidos, ¿verdad?, en Nueva York, que yo lo llegué a escuchar hace como 7 años, y había salido del cristianismo y ahorita ya, pasó a ser mesiánico, y seguía declarando a Yeshua como el Mesías, como el Cordero de Pesaj, como todo esto, bien, y de pronto, de un año para otro, es un falso Mesías, y así diciendo todo un falso Mesías, mentira, paganismo, y ya convertido, ya dirige una escuela de estudio supuestamente de Torah en una sinagoga, y no es un caso, hay muchos, y hay grupos que se convierten en masa al judaísmo, hacen la circuncisión y empiezan a negar a aquel que los rescató. ¿Qué les parece? ¿A poco no tuvieron el privilegio de ser trigo? Pero con esos que se introdujeron encubiertamente con herejías destructoras, llegaron hasta a negar al Señor que les rescató. Yeshua mismo lo dijo, los Shelahim lo dijeron, es una realidad. Dice en los adoctrinan con el odio, así es, la religión. Sin duda es revelador lo que Yeshua nos enseña en esta parábola. La parábola nos revela que Él como sembrador ha venido a sembrar a esta tierra. La tierra, el planeta Tierra se convierte en el campo para sembrar el mensaje del reino. Recordemos que antes de esta parábola Yeshua había relatado y explicado la parábola del sembrador. En ella mencionó que hay 4 tipos de tierra. En el mundo hay 4 tipos de personas, pero solo un tipo de persona recibe la semilla y da fruto. Los demás dicen que ya sea porque el diablo lo quita, no da fruto, o por la fama o las riquezas, o por las aflicciones de este mundo, no da fruto. El Satán, que es el enemigo, aparece después de Yeshua y siembra cizaña. Recordemos que el Satán está impedido para exterminar a los creyentes y para engañarlos y destruirlos, pero sí tiene la capacidad para introducir a sus agentes, para introducir desde el primer siglo un mensaje diferente que hará resaltar quién es trigo y quién es cizaña. Finalmente, quién se mantiene como trigo y quién desprecia al Mesías y pasa a ser cizaña. En resumen, los que han escuchado el mensaje de Teshuvah o arrepentimiento, que no es otra cosa que volver al Padre de nuestros malos caminos, esto para poder servirle a Él, siendo introducidos por el Mesías en su reino que significa estar dentro de sus enseñanzas, dejando las enseñanzas religiosas de todo tipo. En nuestro caso, la mayoría que venimos del cristianismo sabemos que es un sistema leudado y que el Mesías sigue diciendo, salid de ahí, pueblo mío. También no debemos olvidar que está el otro sistema religioso también leudado, pero que además sigue negando al Mesías, al cual debemos evitar a toda costa. Hoy más que nunca estamos llamados a permanecer en la fe recibida en lo dicho por nuestro Mesías y repetido por sus emisarios, el cual nos ha comprado por precio de sangre, en esas promesas y en esa esperanza, en ese reino vigente y próximo a ser trasladado al Padre, porque la cizaña que ha crecido junto con el trigo se ha convertido en una verdadera amenaza. ¿En cuánta cizaña nos hemos movido de tal manera que estábamos inmersos en ella misma? Es un milagro del Eterno salir de entre tanta maleza.
ha comenzado un tiempo de separación entre ambas. Pronto los segadores serán enviados al campo a la última cosecha. Hay que permanecer en la roca. También viene una parábola, vean: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Yeshua esas palabras, la gente se admiraba de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué les parece? Como quien tiene autoridad y no como los escribas. Finalmente, autoridad del Padre, autoridad de arriba, que no se puede comparar con la autoridad de los hombres. Bien, pues esta parábola es muy interesante y nos pone simplemente a reflexionar, ¿verdad? A pensar en dónde estamos. Y si somos trigo, no dejemos que sea sembrada cizaña. Permanecer trigo, permanecer dando frutos en obediencia, en santidad, en la promesa, en la esperanza, en la fidelidad, ¿verdad? Porque los tiempos son muy difíciles hoy día. Ya no hay tiempo para estar divagando y perdiéndonos, ¿verdad?, en los sistemas. Ya hemos sido sacados fuera. Eso es también la cajal, los llamados fuera. Hemos sido sacados fuera de los sistemas. Eso es la quejilá, o la iglesia, cajal, sacados fuera para reunirlos, ¿verdad?, delante del Padre. Y estamos en el reino. Eso es el reino del Mashiach, ¿verdad?, la semilla que Él sembró. Cuando Él regrese va a enviar a sus malajim, dice, y así como lo vimos ayer, ¿verdad?, por eso ayer les hablaba de esto. Van a venir los malajim y como a Lot, vámonos, porque viene el juicio. Y va a haber la separación, ahora sí, plena, total, y este mundo se va a convertir en pues un lugar de destrucción para la cizaña, para la hierba mala. Y pues finalmente queremos ser ese trigo que seamos recolectado, y ese reino que seamos recolectado y llevado al reino del Padre, en esa promesa de la nueva creación, en el reino, ya no en el reino del Mesías aquí temporal, sino en el reino eterno, en la eternidad, y para la eternidad, para servir al Creador siempre.